Saludos y bienvenidos. Bienvenidos nuevamente a tu programa de Cara a Cara con la Verdad desde Sinaí Radio. Quien te está dando la bienvenida es tu hermano y amigo Joel Maldonado, como siempre aquí por Sinaí Radio en Cara a Cara con la Verdad. Así que quiero darte un saludo y una bienvenida muy especial, pero sobre todo quiero que hoy tú seas bendecido de parte de nuestro Señor Jesucristo, quien es quien nos bendice y quien nos da las bendiciones. Y hoy nuevamente, ¿verdad? Contento y agradecido de Dios y de ti, porque hoy podemos nuevamente tener un encuentro con la verdad, un encuentro con la palabra de nuestro Dios, para poder hoy ser nuevamente redargüido y confrontado, y sobre todo poder mirar la verdad de la palabra. Pero ahora quiero enviar un saludito rápido y muy especial, porque este saludito es muy importante, ya que nosotros estamos siendo transmitidos en Nueva York, encadenados con Radio Nueva Criatura en 88.1, me parece que es FM, allá en Nueva York. También nos escuchan por Radio Nueva Criatura en 88.1, donde estamos siendo transmitidos y encadenados. Así que le envío un saludo a todos estos radios escucha. Le envío un saludo a su presidente, a sus moderadores, quienes están, ¿verdad?, contentos con lo que está sucediendo acá en la Florida, en Gainesville, en Radio Sinaí. Así que reciban un saludo fuerte, un abrazo de parte de este servidor, Joel Maldonado, de Samuel y de Joel Banch también, quien está trabajando, ¿verdad?, juntamente también con Reinaldo. Estamos contentos porque estamos teniendo mayor alcance y esto es una bendición de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y bien, ya estamos listos para comenzar el análisis de hoy, donde estaremos, ¿verdad?, continuando con el libro de Génesis en capítulo 4, ya que habíamos hecho una pausa la semana pasada, donde estuvimos hablando sobre el libro de Marcos, donde estuvimos hablando sobre los escribas y estuvimos hablando, ¿verdad?, con el pastor Joel Avilés desde Kissimmee. Así que vamos a darle entonces a la continuación donde nos habíamos quedado en el estudio del libro de Génesis. Así que ya vamos a comenzar. Prepárate, búscate tu lápiz, búscate tu libreta, busca tu refresquito, tu café, toma asiento y prepárate, porque ya vamos a comenzar. Así que no te muevas. Bien, ya estamos listos y hoy vamos a continuar, como te acabo de decir, con el libro de Génesis, donde estaremos hablando en el capítulo 4, donde hoy estaremos hablando sobre dos personajes, que son muy bien conocidos y son bien importantes para entender qué es lo que está sucediendo en el día de hoy, que son Caín y Abel. Y vamos a estar hablando sobre las consecuencias del pecado. Caín y Abel. Las consecuencias del pecado, Caín y Abel. Y a pesar de que la mayoría, hermano y querido oyente, de los antropólogos rechazan la historia de los primeros capítulos de la Biblia, de este libro de Génesis, lo hacen sobre la base del racionalismo y del rechazo de la veracidad de la revelación bíblica que nos regaló el Espíritu Santo. El relato bíblico, sin embargo, es histórico y está escrito en un lenguaje normal, sencillo, sin el menor indicio de ser mitológico. Lo que aquí está escrito para nada es un mito. Aquí no hay mito ninguno. Esto es real. Génesis 4 nos relata la historia
de estos dos personajes, de Caín y Abel. Y el contenido que hay en este capítulo está estrechamente ligado con los capítulos anteriores, específicamente con el capítulo 3, ya que lo sucedido aquí en este capítulo 4 es el resultado de la desobediencia de Adán y de Eva. El resultado de tomar una mala decisión y desobedecer la voluntad de nuestro Dios. A esto que acabo de decir, también hay que añadirle el hecho de que la historia aquí en el capítulo 4 de Caín y Abel es respaldada totalmente por el Nuevo Testamento. Y luego más adelante estaremos leyendo algunos versículos donde respaldan la historia que aquí en el capítulo 4 se habla de Caín y Abel. En el capítulo 3, cuando Adán y Eva pecaron, pudimos ver y podemos leer que fueron expulsados del huerto del Edén. En el último episodio que hablamos sobre el Génesis, pudimos abundar un poco sobre el pecado que hubo en el huerto del Edén, donde la serpiente, Adán y Eva, específicamente Eva, estuvieron envueltos en ese suceso que estuvo sucediendo en el huerto del Edén, donde hubo una desobediencia. Y Dios sacrificó animales. Sacrificó unos animales o un animal, y con la piel de ese animal o de esos animales les hizo túnica a Adán y Eva para reemplazar las hojas de higuera con el que el hombre, Adán y Eva, habían cubierto su desnudez una vez ellos descubrieron que estaban desnudos luego de pecar. Los delantales que fueron hechos por las hojas de higuera no fueron aceptados por Dios, fueron inadecuados, y Adán y Eva necesitaban algo aceptado por Dios para ellos poder entonces cubrir su vergüenza. Fíjese que aunque Dios tiene como objetivo resolver, o tenía como objetivo resolver una cuestión que era física en Adán y en Eva, lo cierto es que esto es mucho más profundo que eso, que el simplemente cubrir esa necesidad física que se había creado por el pecado. Hay aquí una clara lección acerca de la obra expiatoria de Cristo en la cruz. La sangre derramada en el Calvario por la muerte del Cordero de Dios es el único sacrificio que quita el pecado del mundo. Mire lo que dice en Juan 1:29. Vio Juan a Jesús que venía, refiriéndose a Juan el Bautista, que venía hacia él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esta fue la expresión que Juan el Bautista hizo cuando vio a Jesús que venía hacia él, cuando eso fue en el momento que Jesús le pide a Juan que lo bautizara. Y Dios, quien hace el sacrificio final por el pecado, ese sacrificio que hizo en la cruz, también fue el que hizo el primer sacrificio para entonces cubrir la vergüenza de Adán y de Eva. Y las túnicas de pieles hechas por Dios cubrieron la culpa de este primer pecado del hombre, que solo por la gracia y la soberanía de Dios fue lo que permitió que esas pieles fueran lo que pudieran cubrir esa vergüenza y el resultado del pecado. Pero siglos después, Adán, el postrero Adán, Jesús, haría el sacrificio final por el pecado, y mediante ese sacrificio nos traería a nosotros provisión para entonces nosotros poder ser cubiertos con un manto de justicia y con una vestidura de salvación para nosotros los redimidos, los que aceptemos a Jesús como nuestro único y nuestro exclusivo Salvador. Miren lo que dice en Isaías 61:10.
En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me visitó con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Había la necesidad de realizar un sacrificio, pues lamentablemente sin derramamiento de sangre no podía haber una remisión para Adán y para Eva, y para que ellos no fueran los que fueran muertos. Entonces tuvo que haber derramamiento de sangre de unos animales inocentes. En Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos 9:22. Entonces, para que pueda haber y pueda existir el perdón de los pecados, es necesario que haya un sacrificio. Es necesario que haya un sacrificio. Y es por esto que muchos teólogos y muchos maestros se han puesto de acuerdo que es por esto que Jehová no aceptó las hojas hechas por Adán, ya que no había sangre envuelta y no hubo un sacrificio en ese acto y en esa ocasión que Adán trató de cubrir su vergüenza y su pecado con las hojas. Y luego de ellos haber sido expulsados del huerto, Adán y Eva se ubican y comienzan a vivir su nueva vida fuera del huerto del Edén y fuera de la presencia de Dios, porque usted tiene que entender que cuando ellos fueron expulsados en el huerto del Edén, ellos vivían frente a la presencia de Dios. Y en una tierra maldita ahora ellos comienzan a dar su vida, una tierra que fue maldecida por el mismo Dios debido al pecado que había cometido Adán. También la tierra fue maldecida y con un cuerpo ahora que envejece, con un cuerpo que se enferma y con la semilla del pecado dentro de ellos, que esa semilla se ha ido transfiriendo de generación y en generación desde ese momento hasta el día de hoy. Y es por esto que el apóstol Pablo nos dice en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Debido a esa semilla que lamentablemente desde ese momento en el Génesis, en el huerto de Edén, mora en el hombre, desde ese momento de que Adán y Eva pecaron, no solo Adán fue destituido del Edén, sino que todos nosotros fuimos destituidos también de la presencia de Dios y de la gloria de Dios. Entonces ahora vayamos al capítulo número 4 y veamos lo que dice en los primeros versículos. Génesis 4, versículos del 1 al 8, que es de donde vamos a tratar hoy de discutir y de analizar estos versículos lo más que se pueda. Y dice así: y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya.
Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín, versículo 8, a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Esta frase, cuando comienza versículo número 1, conoció Adán a su mujer Eva, es usada para indicar que Adán tuvo relaciones íntimas con su esposa Eva. Las relaciones sexuales entre la primera pareja era lógico de esperarse. Dios les había dado a ellos una orden, les había dejado unas directrices, y entre esas órdenes y directrices, una fue la siguiente: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Así que en ese sentido, ahí ellos entonces estaban obedeciendo lo que Dios les había ordenado. Ahora, según la Biblia, el matrimonio siempre es la unión de un hombre y una mujer, dos seres humanos del sexo opuesto, no como la sociedad nos ha venido imponiendo y ha ido yendo en contra de lo que Dios ha establecido desde el principio, que dice hombre y mujer, y no dice hombre con hombre ni mujer con mujer, ya que esa es la única manera en que la procreación puede ocurrir, y no como la ciencia ha querido hacer y nos ha querido de imponer, tratando de procrear por medio de la misma ciencia y no por lo que ha sido establecido por Dios, que es un hombre y una mujer uniéndose en un acto sexual. Como resultado de la acción de conocer, en sus originales Yadá, Eva dice que concibió, Jará en su original, y dio a luz Batelet. Fíjese que la sociedad ha intentado cambiar este modelo establecido por Dios, y el resultado de esa actitud por la sociedad es la corrupción moral que genera juicio de parte de Dios. En la misma Biblia, más adelante, se puede ver un diluvio donde el Dios dice que se cansó de la corrupción moral del hombre, y que hasta se había arrepentido de haber procreado al hombre, de haberlo creado, y destruyó al hombre y la tierra con agua, y solamente dejó a Noé con su familia, para que pudiera entonces luego Noé y su familia seguir procreando una nueva generación. También encontramos en el mismo Génesis también cuando fue destruido Sodoma y Gomorra, también por lo mismo, por el pecado como estaba, por la corrupción moral que había en esas dos ciudades. Y fíjese, volviendo a Caín y Abel, dice que nació Caín y Abel, y Caín no solo fue el primer hombre nacido en la tierra, sino que también fue el primer homicida en el mundo. El quien efectuó este primer homicidio fue Caín.
Y la acción de Caín es una evidencia de cuán profunda fue la caída del hombre. Adán y Eva llamaron a su primer hijo Caín, en su original Caín. La reacción de Eva fue decir: por voluntad de Jehová he adquirido varón, o he adquirido un varón con Jehová. El verbo hebreo traducido, he adquirido, es caná, y el sustantivo es quinyan. La expresión por voluntad de Jehová o con la ayuda de Jehová es traducida por algunos como he conseguido varón el Señor. Pero fíjese que esta traducción por muchos, por la mayoría, no es nada aceptable. Eva solo se está refiriendo al papel de Dios en este nacimiento con Caín, de su primer hijo. El papel que tuvo Dios en este nacimiento es lo que se está refiriendo aquí Eva cuando dice he conseguido varón. Fue por el poder de Jehová que Eva pudo concebir y pudo dar a luz. Y ese era el verdadero clamor de fe de Eva, tal como ocurre en el versículo 25. La actitud de Eva lleva el nivel natural a un nivel verdaderamente espiritual. Esta actitud de Eva no es para mirarse como una actitud a un nivel natural, sino para mirarse al nivel o al lado espiritual. Fíjese que el nombre de Abel significa aliento, vapor, soplo o vanidad. Fíjese bien lo que significa el nombre de Abel: aliento, vapor, soplo o vanidad. Al darle ese nombre, Eva, a su segundo hijo, nos está dejando ver que quizás Eva estaba comprendiendo que la vida humana estaba bajo la maldición divina. Tanto ella como Adán ven que la creación ha sido, luego de la caída, luego del pecado, sujeta a vanidad. Y eso lo hizo entonces nombrar a su segundo hijo Abel, que dice que también su nombre significa vanidad. Veamos lo que dice Romanos 8:20. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Las ocupaciones de Caín y de Abel dicen que Caín era labrador de tierra, mientras que Abel dice que era pastor de ovejas. Eso lo leímos hace un momentito. La mención de esas ocupaciones aquí no está dando la sugerencia que una persona o que uno era inferior a la otra. No dice ni que Caín era inferior a Abel o que Abel era inferior a Caín. Pues ambas ocupaciones en ese momento eran muy importantes para la vida cotidiana en ese comienzo de la civilización, el comienzo de la vida luego del pecado. Fíjese que quizás haya alguna sugerencia al hecho de que la ocupación de Caín guarda alguna relación con los efectos de la caída, mientras que la ocupación de Abel tiene afinidad con el propósito divino de que el hombre dominase el reino animal. La Biblia reconoce tanto lo de Caín como la de Abel. Y al parecer, mi querido oyente, había un tiempo quizás concreto para que Caín y Abel se acercasen a Dios para adorar, y probablemente habría quizás algún tipo de lugar específico para que ellos fueran y llevaran sus ofrendas y su adoración. Quizás sea posible que Caín y Abel hubiesen quizás recibido de parte de sus padres
algunas instrucciones o quizás de parte directa del mismo Dios respecto a cómo ellos debían acercarse a Dios y cómo debían adorarlo y traer sus ofrendas. Evidentemente, ambos hermanos, Caín y Abel, habían recibido quizás suficiente información de respecto a cómo ellos debían adorar a Dios y por lo tanto, pues ellos tenían un conocimiento de cómo hacerlo. Fíjese que en Génesis 4:3 nos dice: Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. El vocablo ofrenda, que es mikha, es el término hebreo usado para expresar un tributo. Y es el que Moisés usa en la ley respecto a la ofrenda de flor, de harina o de cereal o de las primicias. Con esa ofrenda, el que la ofrece, el que lleva la ofrenda, está reconociendo la superioridad o está reconociendo la autoridad de quien le está recibiendo, y en este caso estamos hablando de Dios. Fíjese que tanto Caín y como Abel llevan sus ofrendas, y aunque ambos van como sacerdotes, porque acuérdese que siempre en el Antiguo Testamento, desde que se estableció la ley, son los sacerdotes los que estaban autorizados a llevar la ofrenda. Dice que adoran al mismo Dios y desean la aceptación de Dios, pero que solo Abel lleva un tributo aceptable. Y dice el versículo que leímos al principio, al comienzo: y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Fíjense que estas palabras que acabo de leerles a ustedes describen la aceptación de Dios a la ofrenda de Abel, como acabamos de leer. El verbo traducido miró con agrado, que es sha'a, significa mirar. Pero cuando es usado con la preposición el en una conexión como esta, significa estimar o considerar con agrado. Debe observarse, o debemos observar o tener en cuenta o en consideración, que Jehová miró con agrado a Abel y a su ofrenda. La aprobación, fíjese que va, y tenga en cuenta muy esto es muy importante: la aprobación va dirigida primero a la persona y después entonces que va al sacrificio o a la ofrenda. Y aquí hay que tener mucho cuidado con esto, pues lo dicho, lo que les acabo de decir, no quiere decir que Dios no está para nada interesado o está pendiente o no está pendiente, en la clase de sacrificio que presentamos. Lo que se dice es que el verdadero sacrificio se realiza cuando el que la ofrece lo hace con una fe genuina. Vuelvo y te repito esto. Lo que se dice es que un verdadero, lo que está queriendo decir aquí, es que un verdadero sacrificio se realiza cuando el que está ofreciendo el sacrificio o la ofrenda lo hace con una fe genuina. El sacrificio prescrito por Dios carece de valor si no es ofrecido con fe. Un sacrificio incorrecto es aquel que se desvía completamente de lo que Dios ha establecido en su palabra, y por consiguiente ese sacrificio jamás va a ser producto de la fe. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Sigue continuando hablando el versículo de Génesis 4. Dios no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Fíjense que aquí también
primero se dirigió a la persona, al adorador, y luego a la ofrenda. En Hebreos 11:4 dice: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. La diferencia entre la ofrenda de Caín y la de Abel fue la falta de fe en Caín. Así de sencillo. En Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué era lo que estaba sucediendo aquí en esta historia? Abel escuchaba la voz de Dios, la guardaba en su corazón y la obedecía. Pero Caín la escuchaba, pero no la guardaba en su corazón y no la obedecía. En Lucas 11:28 nos dice: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Caín, fíjese que trajo su ofrenda sin fe, no como Dios quiere que nosotros traigamos nuestras ofrendas hacia Él. Porque creemos que Él es Dios, porque creemos en su palabra y porque creemos que es nuestro Padre. Es por eso que debemos traer nuestras ofrendas creyendo en Él. Entonces, nos encontramos que Caín había dejado entonces de escuchar la voz de Dios. Caín se había dejado seducir por el pecado y dejó de escuchar, lamentablemente, la voz de Dios por estar escuchando el pecado y dejándose llevar por los deseos de la carne. Cuando Caín entonces vio que él y su ofrenda no habían sido mirados con agrado de parte de Dios, la reacción de Caín no dejó de esperar. Dice: y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Literalmente eso es lo que el texto dice. Y se enfureció Caín. La molestia y el enfado de Caín alcanzaron un grado muy alto y muy grave. Y el texto hebreo no deja lugar a dudas, pues dice que Caín se calentó mucho, se molestó demasiado. El rostro de Caín dice que decayó como alguien que se siente afligido, pero en realidad, por un lado, Caín estaba demostrando su falta de fe. Por otro lado, manifestaba celos por el hecho de que Dios había mirado con agrado la ofrenda de su hermano Abel. El pecado, lamentablemente, mi querido oyente, ya había causado bastantes estragos, lamentablemente, en la persona, en la mente y en el corazón de Caín. Esto es lo que sucede cuando dejamos llevarnos por el pecado. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has enseñado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Dice el versículo 6 de ese capítulo 4. Y fíjense que las dos preguntas que acabamos de leer en este versículo tienen por objeto llevar convicción de pecado al corazón de Caín, con miras de que Caín pudiera quizás mostrar algún arrepentimiento de su actitud, de su pecado. Fíjese que ya Caín venía pecando antes de cometer el pecado más grave del homicidio. Ya Caín tenía actitudes pecaminosas. No son palabras en ningún momento las que Dios le hace aquí de reprensión, sino una expresión de gracia y de misericordia hacia el hombre pecador,
con fin de llevarlo al arrepentimiento y de llevarlo a la fe, de creer en Dios y en su palabra. Fíjese que después le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Génesis 4:7. Y fíjese que aquí la frase si bien hicieres es una referencia a presentar una ofrenda correcta con una actitud correcta delante de Dios. En lo que a Dios respecta, hacer bien tiene que ver con crecer, es decir, tiene que ver con el acto de fe, no con un acto de ningún tipo de esfuerzo humano. No serás enaltecido, literalmente significa no serás aceptado o no será tu rostro alzado. Y si no hicieras el bien, es una frase que nos señala la incredulidad y la desobediencia. La incredulidad conduce a la destrucción y a la perdición final, que nos lleva a una vida pecaminosa. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Versículo 8. Fíjese que el texto hebreo nos dice, y Caín habló, Vayomer, en su original hebreo, a Abel su hermano. Y cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra Abel su hermano y dice al final, y lo mató. Este acto que cometió Caín, que acabamos de leer, no fue un acto que fue producto de la calor, del enojo o de la calor de una discusión, sino que aquí es obvio que Caín planeó todos los detalles. Se sentó a planear lo que iba a hacer, el lugar, la hora, quizás hasta el día para cometer su pecado. Y Caín parte de la misma simiente de la serpiente. Miren lo que dice en Primera de Juan 3:12. No como Caín. Y aquí vemos cómo el Nuevo Testamento respalda, ¿verdad? Esta historia, la veracidad con el Antiguo Testamento. Vamos a leerlo otra vez, Primera de Juan 3:12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Cometió el primer asesinato premeditado. Esa acción se convirtió en el primer intento de impedir la realización de la obra expiatoria de Dios en el hombre mediante la encarnación. Fíjese que Caín, en vez de haber aceptado esta amonestación de parte de Dios o esta advertencia, Caín lo que hizo fue entonces desafiarlo, y lo que hizo esto fue llevarlo y hundirlo más en el pecado. Como les dije ahorita, hace unos momentos, Caín escuchaba la voz de Dios, pero no la obedecía. Y el ciclo del pecado se completa. Fíjese que comienza con una incredulidad, continúa con una rebelión y culmina con la inmoralidad. Este es el ciclo del pecado y se completa cuando pasan estas tres cosas. Comienza en la incredulidad, el dejar de creer en Dios, el dejar la fe, no actuar con fe. Continúa con la rebelión, cuando nos rebelamos en contra de Dios,
y culmina con la inmoralidad, que es el acto del pecado. Después de haber visto esta historia, ¿verdad? Este corto resumen que pude hacer sobre lo que sucedió aquí en esta historia de las consecuencias y los resultados del pecado de Adán y Eva y la historia de Caín y Abel. Fíjense que ahora surge, para terminar, una importante pregunta. ¿Qué mensaje tiene la vida de Abel para un mundo lleno de violencia y de injusticia? En primer lugar, no hay unión entre los hombres alrededor de la promesa de la simiente que había de venir. No existe unión en la humanidad, ni en la iglesia existe una unión. Hay desunión en todos lados. En segundo lugar, la vida de Abel nos predica a través de estas acciones, de las acciones de él, de la necesidad del sacrificio para la satisfacción y la corrección de nuestros pecados. Y la necesidad de la fe como un medio de aceptación del camino para nosotros poder acercarnos a Dios a través de nuestros sacrificios y nuestras ofrendas. La posición de Abel es confirmada por el Señor Jesucristo, por el apóstol Juan y por el autor de la carta de Hebreos. Todos ellos afirman que Abel fue justo. En este capítulo 4 de Génesis, para entrar entonces ya en un resumen y terminar, nos relata la información de la primera familia humana, luego del pecado y luego de ser expulsados del Edén. Adán y Eva tuvieron sus dos primeros hijos, Caín y Abel. Y la Biblia nos dice que Caín era del maligno, primera de Juan 3:12. Y la ocupación de Caín dice que era labrar la tierra y la de Abel pastorear ovejas. La envidia se apoderó completamente de Caín y un día Caín asesina a su hermano Abel. Dios en su infinita misericordia dio a Adán y a Eva otro hijo a quien llamaron Set, y eso está más adelante, y quien sería ese sustituto de Abel. Y Dios dio a Set un hijo llamado Enos. La familia comenzó a invocar el nombre de Jehová. Quizás el verbo invocar tenga que ver con proclamación. Y el texto sugiere que Set y sus descendientes comenzaron a proclamar acerca de la naturaleza y del nombre de Dios. El hombre fue creado para que adorase a Dios, al soberano y al creador de los cielos, de la tierra, de los animales y del ser humano, a pesar de la contaminación que hay en la tierra que se llama pecado. A pesar de eso, fuimos creados para adorar y para traerle ofrenda a nuestro Dios. Dios nunca, fíjese que se ha quedado sin sus testigos fieles aquí en el mundo, y Set y su descendencia serán los adoradores fieles que representarán el reino de luz en la tierra. Qué poderosa es la palabra de nuestro Dios. Y esto es todo lo que tengo por hoy para ustedes. Estas cortas palabras, este corto resumen de lo que pude buscar y encontrar acerca de esta historia
de Caín y Abel, una historia muy conocida. Inclusive personas que no son creyentes saben de esta historia, mencionan a Caín y Abel, pero hoy pudimos mirarla quizás con una perspectiva un poquito diferente, ya que pudimos profundizar un poco más y pudimos ver y entender que la falta de fe y que la fe es sumamente importante a la hora de traer nuestras ofrendas y hacer nuestros sacrificios a nuestro Dios y que puedan ser aceptadas de parte de Dios. ¿Cómo se encuentra nuestra fe en este día, en esta hora? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo nos presentamos ante nuestro Dios? ¿Sin fe? ¿Con fe a media? ¿O con una fe genuina, creyendo en que Él es el Dios único, existente y verdadero, y que se merece toda nuestra atención, nuestro respeto, y la mejor ofrenda siempre tiene que ser con la fe genuina? Sin fe es imposible agradar a Dios. Eso lo dice la palabra. Así que espero que hayan, ¿verdad?, aprendido algo en esta hora, en esta noche, y espero que se hayan edificado. Y así que te pido que vayas a sinairadio.net, entres ahí, bajes la aplicación en tu teléfono, tu aparato preferido, y que vayas al YouTube en Sinaí Radio y nos encuentres y busques este programa y otros más. Por favor, compártelo. Te lo pido con todo corazón. Comparte a otros este contenido para que podamos seguir creciendo y poder llegarles a otros que necesiten escuchar de esta palabra. Vamos a orar para despedirnos. Padre Santo, Padre bueno, te doy gracias, Señor, en esta hora, en esta oportunidad que tú me has permitido, Dios, hablar de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nuestra fe cada día sea una fe genuina y que podamos ser mirados con agrado, para que cada día, Señor, podamos ser aceptados ante tu presencia. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú me das. Y si hay alguien que necesita de ti en esta hora, yo te pido, Dios, que seas tú con esa persona. Si alguien quiere entregar su corazón, recíbele en estos momentos y que su nombre sea escrito en el libro de la vida. Borra sus pecados, limpia su corazón, limpia su vida, cámbiala, restaura. Te damos gracias, Señor. Permítenos, Señor, cada día poder alejarnos cada día más del pecado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias nuevamente por estar conmigo. Se despide de ti una vez más tu hermano y amigo Joel Maldonado. Y nos vemos el jueves que viene a las 8 de la noche por aquí por Sinaí Radio. Bendiciones.